Saludos hermanos, bendiciones para todos. Gracias, muchas gracias por estar este día nuevamente acá conectados para venir a escuchar, para venir a aprender sobre la enseñanza de esta semana. Gracias por ese privilegio que ustedes nos dan de poder estar transmitiendo la palabra, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, y que ella pueda llegar a sus vidas, porque el estar conectados en este momento significa que ustedes tienen hambre y sed del conocimiento de la palabra, tienen hambre y sed de perseverar y de estar firmes en los caminos del Señor. Hoy voy a compartir con ustedes el tema que lleva por nombre edificando sobre un cimiento sólido. ¿Qué entendemos por edificar sobre un cimiento sólido? Edificar significa construir, comenzar una edificación, comenzar una construcción, como construir una casa. Pero ahora vamos a hablar de cómo nosotros estamos construyendo nuestra vida espiritual. ¿Dónde podemos ver eso? Quiero que por favor vayamos a la palabra. Y vamos a ir a Mateo 7, 24 al 27. Y la palabra del Señor dice así: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Es impactante lo que el Señor nos dice acá en su palabra, porque ¿qué nos está diciendo Él? ¿Qué nos está hablando Él? Dice que si nosotros edificamos nuestra casa, pero ahora hablemos de nuestra casa, nuestra vida espiritual, sobre arena, miremos la arena del mar. Si nosotros cimentamos nuestra fe sobre arena, como vimos aquí, dice que cuando venga la prueba a nuestras vidas, nosotros vamos a ser derrumbados. Nosotros, como hijos de Dios, nosotros siempre vamos a pasar por momentos de prueba. Vamos a tener angustia, vamos a tener aflicción, vamos a ser tentados también en cualquier momento. ¿Qué tipo de pruebas podemos pasar? Angustia, aflicción, dolor, tristeza, enfermedad, escasez o alguna pérdida. Pero también podemos ser tentados. ¿Cómo? Al oír algo, al ver algo, cuando se nos niegue algo, cuando se nos quite algo, cuando nos señalen, cuando nos juzguen, aún cuando vengan compromisos a nuestra vida, puede que sea también una tentación. ¿Qué sucede cuando llega cualquiera de estas situaciones a nuestras vidas? Muchas veces nosotros nos alejamos del Señor, muchas veces inclusive nos enojamos con Dios, y en otras ocasiones dejamos de congregarnos aún justificando esa acción. ¿Y saben qué es lo que sucede en ese momento? Que en el momento en que nosotros venimos y a causa de una prueba y a causa de una tentación, nosotros nos alejamos de la presencia del Señor, nosotros nos dejamos de congregar, nosotros dejamos de tener esa intimidad con el Señor, Satanás
que nunca se duerme, que como dice su palabra, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, aprovecha ese momento. Y si usted no tiene su cimiento sólido, si no tiene una base firme de quién es Cristo en su vida, el enemigo lo acecha y usted se vuelve presa fácil del enemigo en ese instante. Yo le digo ahora, ¿cómo cimentó usted su vida en Cristo Jesús? ¿O cómo la está cimentando en este momento si recién usted acaba de comenzar a perseverar en los caminos del Señor? Como dice acá la enseñanza, es necesario tener un cimiento firme, como lo vimos aquí ahorita por medio de la palabra, porque en algún momento de nuestra vida nosotros vamos a tener padecimientos. Nadie está ajeno a eso. El hecho de que nosotros hayamos entregado nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, el hecho de que estemos perseverando, el hecho de que nos congreguemos, aún el hecho de que busquemos al Señor, no significa que no vengan a nuestra vida pruebas y tentaciones. ¿Dónde lo dice? Lo dice el mismo Señor en su palabra, como lo vamos a ver en este momento. Acá en Juan 16:33 dice así: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. ¿Lo dijo la hermana Lucky? No, lo dijo el Señor por medio de su palabra. Que vamos a ser probados, que vamos a ser tentados. ¿Pero por qué somos tentados? ¿Por qué somos probados? Porque el Señor quiere ver la calidad del simiente que nosotros hemos puesto en nuestra vida. ¿Qué le puedo decir yo al empezar a construir una casa? Si los cimientos lo hacemos solamente de arena y viene un asolamiento, ¿será que nuestra casa se va a caer con facilidad? Pero si nosotros al simiente le echamos piedrín, le echamos cemento, le echamos arena, va a ser totalmente diferente. Y así como se construye una casa de esta manera, así los hijos de Dios tenemos que construir nuestra vida espiritual en los caminos del Señor. Pablo compara la vida del creyente como una carrera, porque él sabe que es de caminar y caminar y caminar. No va a ser solamente de venir y quedarnos aquí. Y en ese camino nosotros vamos a encontrar muchos obstáculos, vamos a encontrar muchos tropiezos. Pero Abraham decía que él siempre iba caminando esperanza contra esperanza. ¿Qué significa eso? Teniendo puestos los ojos en el Dios Altísimo, teniendo firme su mirada, sabiendo quién es Dios en su vida. ¿Cuántos de nosotros sabemos claramente qué lugar le hemos dado a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida? A veces las vicisitudes de la vida, a veces las circunstancias que nos tocan, que pasan, se vuelven más difíciles en esos momentos porque aún no tenemos claro quién es Dios en nuestra vida. Y si no tenemos claro quién es Dios en nuestra vida, si no tenemos claro qué lugar ocupa Él en nuestra vida, es porque aún no tenemos el cimiento necesario para verlo de esa manera y poderlo visualizar a Él como nuestro Dios,
como nuestro Salvador, como el Rey de Reyes, como el Señor de los Señores, como el único que puede hacer que lo imposible se haga posible, como aquel que pueda sanar, como aquel que pueda libertar, como aquel que pueda sacar del cautiverio a alguien. Solo aquel que tiene un cimiento firme es el que persevera en medio de alguna angustia y de alguna aflicción. ¿Qué hace que el cristiano tenga un cimiento y una solidez espiritual en su vida? Yo les voy a decir acá, y yo aquí apunté varios puntos. Y tengo, número 1, leer la palabra, la cual nos ayudará a conocer la verdad de Cristo, la cual, dice la misma palabra, es perfecta, pura y agradable. 2, adorar y alabar a Dios. ¿Por qué es necesario alabar y adorar a nuestro Señor en medio de toda situación? Para reconocer quién es Él, para conquistar su corazón. 3, orar. ¿Por qué orar? Para mantenernos firmes, para tener esa comunicación con el Señor, para que Él escuche mi voz y yo pueda escuchar su voz. Y tercero, el congregarnos. ¿Por qué es necesario congregarnos? Porque acá, cuando nosotros venimos al templo, acá el Señor está presente. Lo sentimos, lo vivimos. Y usted me va a decir, pero hermana, si lo mismo lo puedo sentir en mi casa porque Dios es omnisciente y es omnipresente. Sí, pero el Señor en su palabra dejó que era necesario que su pueblo se congregara. Entonces, ¿por qué nos vamos a congregar? Por obediencia también. Es necesario que nosotros cumplamos estos pasos, los hagamos rema en nuestra vida para que nosotros podamos adquirir ese cimiento. Y que en medio, como dice la palabra, que cuando vengan esos cántaros de agua, que cuando venga la tempestad, que cuando vengan las inundaciones, nuestra casa se mantenga firme. Esa casa espiritual que hemos levantado en los caminos del Señor. Que nuestra fe se mantenga firme, que crezca como la aurora, dice la palabra. Por eso es necesario que nosotros hagamos estos pasos. Tal vez usted dirá, yo oro, pero tal vez no lee. Tal vez lee, pero tal vez no se congrega. Todo es necesario entrelazarlo en nuestra vida para que así, mire, como ahorita que yo tengo mis dedos aquí unidos, todo se vaya alineando. Cuando estas cosas se alinean a nuestra vida, se adquiere firmeza, se adquiere esa permanencia, se adquiere la fe que todo hijo, que todo siervo, que todo ministro, que toda mujer, que todo hombre necesita para caminar firmes y mantenerse en medio de toda situación, para no darle espacio al enemigo y que él venga por medio de estas saetas a querer tocar nuestras vidas, y que el enemigo en ese momento en que nosotros, por cualquiera de las pruebas o de las tentaciones que yo le he mencionado anteriormente, yo me aleje por un instante del Señor, el enemigo venga y devore mi vida. Pero también aquí la palabra dice, cuando venga la prueba, sea un rotundo desastre, sea un gran derrumbe, lo acabamos de leer. Yo, en el momento en que yo estaba haciendo mi enseñanza, vino a mi mente los 3 cochinitos. Yo no sé
si ustedes leyeron ese cuento, pero yo creo que ese cuento ya es viejísimo, hermanos. Yo creo que todos lo leímos y todos, por lo menos en mi caso, yo tengo nietos y yo ya se los leí a mis nietos. Pues miren cómo es el Espíritu Santo, que hasta por medio de esas cosas Él habla a nuestras vidas y nos hace ver muchas cosas. Pues me acordé de los 3 cochinitos y eran flautista, violinista y trompetista. Pongamos 3 hombres, pero en este caso eran 3 cerditos. Y dice que el primero hizo su casa ¿en qué? A ver, si usted ya lo leyó el cuento, dígame en qué, cómo edificó él su casa. La edificó con paja. El segundo, ¿cómo edificó su casa? A ver, sí, de cartón. Y el tercero, que era un cochinito muy lleno de sabiduría, que sabía que el lobo feroz andaba siempre buscando cómo devorarlos, él edificó su casa, dice, de ladrillo. Ahora, pase usted el cuento de los cochinitos a su vida. ¿Cómo está edificando usted o cómo edificó ya su casa espiritual? ¿En paja, en cartón o con ladrillo? ¿Cómo? ¿Cómo está su vida espiritual? El lobo, dice el cuento, que vino y la primer casa sopló y la derribó fácil. La segunda, pues el lobo tuvo un poquito más de trabajo. Sopló, si quiere, 2 veces y derribó la casa de cartón. Pero llegó a la casa del tercer cochinito, donde ya se habían refugiado sus 2 hermanos también, y dice que el lobo empezó a soplar y a soplar. Y a mí me gusta el cuento porque dice: soplaré y tu casa derribaré. Pero lo que no sabía el lobo, era que el cochinito había edificado su casa firme. Ahora, Satanás no ha soplado a su vida. Satanás no ha soplado a su casa. ¿Es su casa de paja? ¿Es su casa de cartón? ¿O es su casa de ladrillo? ¿Cómo ha edificado su casa espiritual? ¿En qué está cimentada su fe? Hoy yo le dejo esta enseñanza, esta reflexión, para que usted piense realmente: ¿será que edifiqué mi casa sobre los cimientos sólidos que son basados en Cristo Jesús, quien nos llena de fortaleza, quien nos anima, quien nos exhorta, quien nos levanta? O como vimos la palabra al inicio, edificamos nuestra casa en arena, que cuando viene los vientos, que cuando viene el agua a cántaros, lo vimos aquí en esta versión, la casa cae a tierra. Y hay casas que nunca más son levantadas. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está su vida espiritual? ¿Cómo está su relación con el Señor en este momento? ¿Cómo está su búsqueda del Señor en este momento? ¿Hay algo que en este tiempo lo haya alejado del Señor? Una prueba, una tentación, un dolor, una tristeza, algo que le hicieron, como le dije aquí, algo que le dejaron de dar, algo que le quitaron. Pero hoy yo lo invito a que por medio de esta enseñanza usted reflexione, porque Cristo lo ama. Y dice él en Jeremías 29:11 que él únicamente tiene pensamiento de bien y no de mal, para darnos el fin que él espera. ¿Y cuál es el fin que Cristo Jesús, que Dios Padre y que el Espíritu Santo quiere para todos los hijos de Dios? Paz, tranquilidad,
sanidad, seguridad, bendición. Eso es lo que quiere el Señor. Así que yo, amado hermano, le dejo esta enseñanza para que usted medite. Y que si por algún momentito usted se ha alejado del Señor, se ha enfriado, se encuentra tibio, o tal vez hasta frío está en este momento, el Espíritu Santo que está aquí en la tierra, como dice, le renarguya y le haga entender, le haga recapacitar, lo inste, lo anime para acercarse de nuevo a nuestro Señor Jesucristo. Gracias por haberme permitido compartir con usted esta enseñanza, los cimientos sólidos sobre los cuales nosotros hemos edificado nuestra vida. Bendiciones y nos vemos en la próxima enseñanza.